Bien, entonces fíjate cómo aquí el nombre de la tabla pues ya intrínsecamente, naturalmente, pues ya se acomoda en la forma plural. Datos personales. Aquí no hace falta que tú pongas la forma en plural porque ya la palabra en sí misma pues hasta cierto punto ya habla de plural. A veces, entonces hay veces que el nombre en plural ya implícitamente ya va a ir porque la palabra así lo amerita. Entonces aquí datos personales pues ya por pura coincidencia pues ya está la forma en plural. Entonces vamos a crear nuestra tablita. Vamos a decirle que, como te puedes estar observando en usuarios, pues si te fijas estamos poniendo, vamos a ponerle el nombre, vamos a irnos a usuarios y vamos a ponerle aquí username, porque al final de cuentas esto habla del username. Y luego tenemos la password, etc. Entonces esta tabla de usuarios, pues si te fijas es información propia para un sistema, para que te loguees con un username y una contraseña. Pero esta de datos personales, como su nombre lo indica, la misma palabra, va a ser información personal del usuario, no tanto del sistema ni del logueo. Entonces acá vamos a ponerle que datos personales va a tener la primary key, una tabla siempre tiene una primary key, y lo normal es que se llame ID, como buena práctica, pero no es obligatorio. Y te aconsejo que le pongas el bint para que tu sistema quede ahora sí que escalable y le quepan muchos registros. Va a ser una primary key, no se te olvide ponerle primary key. Nomás puede haber una primary key por tabla. Puede haber más, pero pues más bien puede haber una conformada por 2 columnas o más. Pero en teoría, de manera general, solamente puedes permitir una primary key, una llave primaria por tabla. Puedes tener una primary key formada por 2 columnas o más, pero eso es otro tema. Pero así a grandes rasgos, pues la primary key solamente es una por tabla. Aquí, por ejemplo, si tú pones aquí otra columna, pues ya no sería como primary key, ya no la puedes poner como primary key, a menos que la hagas una primary key compuesta. Pero ya no te preocupes, ahorita no te estreses tanto por las primary key compuestas. Primero vamos a tratar en su mayoría del curso con puras primary keys conformadas por una sola columna. Entonces, para que no te confundas mejor, una primary key en este caso está formada por una columna. Ya después vamos a ver cómo se ponen formadas por más de una columna. Entonces acá vamos a ponerle que va a tener, por ejemplo, nombre. Va a ser un varchar, por ejemplo, de 120. 120. Va a ser obligatorio, no null. Y ya automáticamente se pinta en azulito. Va a tener, por ejemplo, apellido paterno. Ojo aquí, otra regla que va de cajón, sí o sí. Cuando tú pones información de un usuario en este caso, pues la lógica nos diría que pusiéramos nombre y apellidos en una sola columna. Pero en una base de datos casi siempre se recomienda hacer lo más atómicos posibles sin caer en la exageración. Por ejemplo, aquí nada nos costaría componer un solo campo que diga apellidos para que englobe el apellido paterno y el apellido materno. Pero en este caso es 100% regla que si tú tienes nombre, apellidos, etcétera, pues lo partas en dos, los apellidos los partas en dos, en apellido paterno y apellido materno. Esto para que más adelante puedas hacer consultas mucho más, ahora sí que mucho menos complejas, porque si pones los dos apellidos en una sola columna, pues puede que las consultas se te compliquen un poco. Entonces una regla aquí en bases de datos relacionales se dice que hay que hacer lo más atómicos posibles, es decir, partir la información en varias columnas, aunque tampoco sin exagerar. Entonces, pero 100% como regla, acostúmbrate que los apellidos se parten en dos, en apellido paterno y apellido materno. Ya después esto de hacerlo atómicos, con la práctica lo vas a ir entendiendo. Entonces aquí vamos a ponerle apellido materno. Entonces aquí estamos cumpliendo una regla de oro, que los apellidos se parten en dos columnas. Tranquilamente lo puedes poner en una sola, pero después están a complicar más adelante las consultas. Vamos a ponerle acá, esto también 120. 120. Y vamos a ponerlas también como requeridas. Y acá, por ejemplo, vamos a ponerle el domicilio. El domicilio se conforma por la calle, número interior o exterior. Y en este caso, pues simplemente. Entonces tú puedes poner la dirección en una sola columna, pero la podemos también partir. Entonces vamos a ponerle calle,
número interior. Y como te digo, los espacios no se son permitidos. Tienes que usar guión bajo. Esa es otra regla de sí o sí. No puedes usar espacios y se recomienda usar guiones bajos. Entonces número interior y número exterior. Entonces ahí tenemos, como te digo, tranquilamente pudiéramos poner una sola columna que diga domicilio para meterla el nombre de la calle, el número interior y el número exterior. Pero como te digo, hay que tratar de hacer atómica la información, es decir, dividirla en unidades más pequeñas. Entonces aquí vamos a ponerle este primero que esté arriba y pues que la calle esté, que sea la calle sea obligatoria, el número exterior también y el número interior pues que sea opcional, porque hay veces que el número interior no aplica. Entonces aquí ponemos esto y me parece que ya con eso vamos a poder hacer nuestra información, nuestra tabla. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla de datos personales. ¿Y qué nos dice la relación? Pues que un usuario tiene asociado o vinculados ciertos datos personales y los datos personales están vinculados a uno y solo un usuario concreto. Entonces acá vamos a correr así la relación. Fíjate cómo acá pues ya vimos la relación de uno a muchos que se ponen en esta que dice, en esta línea punteada. Y para hacer una relación de 1 a 1, pues es esta que dice 1, 2 puntos, 1. Dice, coloca una relación de 1 a 1. Entonces vamos a darle un clic. Y como te digo, esto es una gran ventaja. En una relación de 1 a 1, la FK puede ir en cualquier tabla, sin preocupación de que haya redundancia de información. Vamos a hacerlo a los dos lados. Vamos a darle un clic aquí en la relación. Damos primero clic aquí en personales. Siempre se da un clic en la tabla que tú quieras, la foreign key. En este caso, ¿dónde queremos la foreign key? Pues yo la quiero en datos personales. Entonces, primero se da clic en datos personales y luego acá en usuarios. Entonces, pues fíjate cómo aquí, aunque ahorita no tiene sentido porque es una relación de 1 a 1. Entonces, fíjate cómo aquí, pues la foreign key se puso en datos personales y así la vamos a trabajar en los próximos videos. Saludos.